Ahora, ¿qué otra cosa también tengo que tener en cuenta? Que es súper importante en el Ho'oponopono. La responsabilidad. A todo el mundo le cuesta entender esto de la responsabilidad. Parece que es un tema escabroso. ¿Cómo que yo creé esta situación? ¿Cómo? No puede ser que yo sea responsable del 100% de todo lo que pasa en mi vida. No, debe haber una mano negra que me hace sufrir y me hace todo. Así vivimos. No queremos hacernos responsables. Si yo lo creé, yo lo puedo cambiar. Eso es darme cuenta que soy responsable. No culparme por lo que creé. ¿Bien? Es como que voy a cocinar una torta y como me salió fea, entonces ahora me enojo conmigo porque se me quemó la torta y me salió fea, no sé, que no estaba dulce o no sé qué. Y hago todo bollo la torta y la revoleo por la ventana. Y me quedo encabronada todo el día con la torta. No. Solamente digo, bueno, si yo lo creé, lo puedo cambiar, puedo hacer otra torta. Bien, me puedo equivocar, tengo derecho a equivocarme. Entonces esta palabra responsabilidad, ¿sí? No es algo que yo tengo que hacer, porque claro, en la vida, por ejemplo, ser responsable es que tengo que cuidar a mis hijos, tengo que ser responsable de mis hijos, de mi casa, de todo, mi trabajo. No, con esa connotación no. Responsabilidad podemos asociarlo a oportunidad. ¿Bien? No tiene nada que ver con la culpa. No. Es bien, ok. Esto es lo que está sucediendo. Dejo de juzgar la situación, dejo de pensar cómo debería haberlo hecho y qué hubiese pasado si yo no hubiese hecho lo que no sé qué. No pudo ser de otra manera. ¿Cómo yo voy a pretender que ahora, que tengo no sé cuánto, no voy a decir cuántos años tengo, puedo hacer lo mismo que cuando tenía 20? Y ahora me enojo porque cuando tenía 20 me equivoqué. Y estoy enojado otra vez conmigo. No pudo ser de otra manera. En ese estado de conciencia fue lo que pude hacer. Es una manera de aceptarme y asumir la responsabilidad. No es que niego, digo, no, yo no lo hice. No, sí es que lo hice. Pero es que no pude hacer otra cosa. Entonces soy amable. Amable. Fíjense que la palabra amable tiene la palabra amar. Amable. Me amo. Me permito, me doy la posibilidad de amarme. Es posible amarme, ser amable. Eso es asumir la responsabilidad. Me doy cuenta que si ahí afuera, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Hay una persona que a mí me disgusta mucho, es que esa reacción que tengo no tiene nada que ver con la persona, sino conmigo, porque soy yo la que siento el disgusto. Entonces, cuando asumo la responsabilidad que soy yo la que me siento así, puedo hablar con mi niño para que se calme y no seguir embroncada y proyectando ahí en la pantalla y que, no sé, queriendo que la persona esa cambie para que yo me sienta bien, que es lo que queremos hacer todos. Practicamos el Ho'oponopono para que cambie mi esposo, para que cambien mis hijos, para, no sé. Y ahí está el error. Ponemos expectativa. Lo hago para esto, porque como la mente, este intelecto funciona así, si esto, esto. Si esto, esto. No puede salir de ahí. Es como un autómata. La mente inconsciente, cuando se conecta con la superconsciente, no funciona más si esto, esto. Dice, no sé, no tengo la menor idea. Bien, este que está acá, yo me estoy sintiendo embroncada por las cosas que me dice o lo que hace o lo que no sé, porque no me gusta, porque es gordo, porque no sé qué. Bien. ¿Quién? ¿Quién siente eso? Yo. Eso es asumir la responsabilidad. Cuando el dedo, en vez de apuntar para afuera, apunta para adentro. Yo no tengo la culpa de que el otro sea así.
No tengo la responsabilidad de que el otro sea así. No se culpen. Pero sí de cómo siento o cómo veo al otro. Ahí es donde viene la sanación. Esa es la única sanación que existe. Ya lo enseñó Jesús hace 2000 años atrás. Bueno, más porque estamos en el 2023. Cuando dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, estaba diciendo eso. Si yo no me amo, es que no puedo amar. O sea, mientras más me dé cuenta que hay muchas personas que no me gustan ahí fuera, eso me está hablando de que yo no me gusto mucho a mí. De que me exijo muchas cosas. De que quiero ser un personaje perfecto. Para la película, esta, cochambrosa que tenemos. Como si la película fuera perfecta. Este es el mundo de los juicios. No sé qué quieren que pase. Ah, vamos a cambiar el mundo. No, tienes que cambiar tú. El mundo déjenlo ahí como está. Cuando ustedes cambien, el mundo va a cambiar solo. Pero empiecen por ustedes. Dejen de juzgar. Dejen de juzgar. Juzgar es decir, no, eso está mal, no me gusta, debería ser así, no, qué mal esto, no. Es estar enojado. ¿Quién está enojado? Nuestro niño. Vamos a trabajar con él. Vamos a explicarle cómo son las cosas. En vez de estar tan atento a querer cambiar las cosas ahí fuera, ¿por qué no me atiendo a mí acá adentro? Ah, porque eso no me gusta. Es más fácil culpar. El juego de la culpa y del victimismo. Mirá, yo estoy mal porque él me lo hizo. O porque la vida es una cagada conmigo. Qué mala la vida conmigo. Ese juego es el juego de la víctima y el victimario. O la víctima y el verdugo. Nos encanta. Tenemos unos medidores de sufrimiento a ver quién sufre más que el otro. Bien. Yo soy responsable de cómo interpreto la realidad. Yo soy el responsable. ¿Bien? No atraigo porque pienso, porque si no yo pensaría en una batata y ahora me aparecería una batata acá. No, no funciona así. Atraigo desde el inconsciente, desde la mente inconsciente. Por eso después mi consciente está en desacuerdo con lo que ve. Dice, no, pero ¿cómo esto? Claro, porque vos lo proyectaste desde tu inconsciente, desde tus memorias. El inconsciente es el que crea las realidades ahí fuera. Y el consciente se opone. Estamos en lucha. Yo puedo elegir, porque tengo el poder de decidir, de elegir, y mirar esas memorias o eso que se está manifestando ahí fuera, y hacerle caso o no, y no meterme en la ronda. No creerles. Puedo decidir ver de otra manera. Tengo libertad para hacer eso. Y soy el único que puede liberarse. Nadie me puede ayudar. Eso es aceptar la responsabilidad el 100%. Y eso no me tiene que hacer sentir culpable, porque si yo quiero ser responsable con culpa, entonces tampoco estoy practicando bien el Ho'oponopono. No puedo. No tiene nada que ver con la culpa. No pudo ser de otra manera. O no puede ser de otra manera si está sucediendo en el presente. No podrá ser de otra manera si nos referimos al futuro. Solo son memorias. ¿Qué hago? ¿Las dejo ir o las sigo sosteniendo? ¿Aprieto la tecla o no? ¿O me pongo a discutir con la pantalla? Eso es ser responsable.
muy responsable. 100% responsable. ¿Qué sucede? Esto que estaba hablando recién de el oponente y la pelea, ¿no? Del inconsciente con el consciente que se están peleando todo el tiempo. El inconsciente me proyecta unas imágenes y yo, el consciente se opone a lo que proyecté. Yo mismo, si solo hay uno. Recuerden, solo hay uno. Bien. Pero como yo creo, porque tengo una idea, que en realidad es una ilusión, porque no es verdad, de que yo puedo controlar la realidad, por eso nos encantan todas estas espiritualidades que me hablan de que yo tengo el poder, ahora voy a pensar en una salchicha y va a aparecer una salchicha. Y creo que voy a hacer así. Bien, ¿no? O porque repita. Yo me acuerdo que repetía mucho, soy rica, soy rica, soy rica. Me iba caminando para mi trabajo y decía, nada, no encontraba ni una moneda de 1 centavo. Claro, porque para mí era todo desde acá. Bien. Entonces, claro, queremos asumir la responsabilidad por algunas cosas que pasan y por otras no, porque creemos que tenemos control sobre nosotros y sobre los demás. Por eso yo me sonrío mucho cuando veo tanto en YouTube, pero está de moda, que todos son manipuladores y narcisistas. Nos encanta culpar. Ay, mi pareja es narcisista. Es que si estás con una pareja narcisista, es que algo te debe estar mostrando. No, no, no. No tiene nada que ver conmigo eso. No queremos ver. Vemos lo que queremos ver. Y no queremos hacernos responsables de lo que vemos. Se lo queremos achacar a otros. Si no, le echamos la culpa a los políticos. Siempre los políticos están de turno para que le echemos la culpa. Y si no, a Dios. En el mundo de la proyección, en el mundo de la locura, van a pasar tragedias. Van a pasar cosas que le llamamos tragedias. Entonces, si yo vuelvo otra vez a funcionar como funciona mi intelecto y digo, me la hizo, ahora se la devuelvo. Si esto, esto. Si esto, esto. Ah, me cagó, ahora lo voy a cagar a él. Y esto, esto. Si esto, esto. Si no, le pedimos a Dios que haga justicia también con lo que pasó. Bien. Si cambio, o sea, tomo conciencia de que eso no me da resultado, porque sí, ahora el otro me la hizo, yo se la hago, pero después me la van a hacer de vuelta y así seguimos en la rueda. Y salgo de ahí, salgo de ese bucle, salto de ahí, hago el salto cuántico. Gracias. Así sea la cosa más horrenda. Según mi intelecto, dice que es horrenda. Pero es que yo no sé si es horrenda o no. Doy las gracias por lo que ocurrió. Van a ver cómo se abre otra puerta. Y comprendo. En vez de querer entender intelectualmente, llega la comprensión. Encaja la razón con el corazón. Bien. Entonces, ¿dónde tengo que estar yo concentrada? Aquí, en lo que yo hago. Atenta a todo esto que me cuenta acá, la loca de la casa. No estar atenta a las opiniones que emiten los demás, que me juzgan. Los dejo. Cuando permito, soy. Gracias. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Eso es soltar.
el que me hizo el daño, el problema lo va a tener el otro. Ahora, si yo me engancho, lo tenemos los dos. Gracias. Pero como estamos dormidos y no queremos asumir la responsabilidad, ¿qué hacemos? Reaccionamos, ping, como un resorte. ¡Ah! ¡Ping! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Lo que me pasó. ¡Qué tragedia, qué drama! Y terminamos aprisionados. Nos construimos muchas cárceles. Después que decimos que queremos liberarnos. No, mentira, nos engañamos. Nosotros queremos que nos pasen cosas lindas ahí fuera, que el mundo sea como nosotros quisiéramos que fuera, pero resulta que no es como queremos. Y otra vez me vuelvo a oponer. O sea que no amo, porque el amor no se opone. Estoy siempre en el miedo. Después decimos que amamos. No amamos tres pepinos. Nos engañamos. Hola, Nubia. Bien. Me engaño. Cada vez que yo me enojo con la realidad, es que me estoy engañando. No estoy amando, me estoy oponiendo, o sea, estoy luchando. El inconsciente lucha con el consciente o el consciente lucha contra el inconsciente, es lo mismo. Bien. Cuando yo suelto, ¿sí? O sea, cuando decido soltar, porque soy yo el que decido, enciendo la luz para mí y para los demás. No puede haber una luz que me ilumine a mí sola. Eso se llama egoísmo. Ahí sí estaríamos en lo que estamos hablando, de que ahora está de moda ser narcisista. No. Tomo conciencia de la alfombra, que todos los nudos de la alfombra están conectados. Todos formamos parte de la alfombra. Ningún punto es más importante que el otro. Cuando yo como este punto quiero ir por mi cuenta y me olvido de la alfombra, es que las cosas me empiezan a ir mal. Cuando yo recuerdo que estamos todos unidos y que está todo conectado, entonces me avivo y digo, si yo estoy deseándole el mal a aquella persona o emitiendo malos juicios acerca de otro, es que me lo estoy haciendo a mí también, porque tanto él como yo formamos parte de la misma alfombra. Entonces ya no pisoteo la alfombra, no sé, la acaricio. Gracias, te amo. Gracias, te amo. Miren qué sencillo que es, ¿no? Pero siempre nos justificamos y nos ponemos excusas, porque nos encanta, somos muy excusadores. Por eso será que el inodoro le dicen el excusado. Yo me lo pregunté una vez eso. Las excusas son miedos a los que yo le pongo raciocinio. Les pongo razón. Y me invento muchas justificaciones para lo que hice, o para lo que pienso, o para lo que siento. Y eso es lo que me paraliza, me bloquea. Bien. Si yo presto atención, ¿no?, y suelto el control, que es lo que no quiero soltar, todo es diferente. Ya no voy a poner excusas. Siempre que yo sienta que tengo una excusa, tengo que asumir la responsabilidad de que justamente es una memoria que está tocando. Y no le hago caso. Cambio el foco. Atiendo a mi interior, a mi niño, mi niña. Confío. ¿Bien? Entonces dejo de buscar excusas. Asumo el compromiso. Todos mis sueños se van a realizar cuando yo asuma la responsabilidad. Empiecen a practicar.